my plan A is to move by 27. Von der Leyen avala el Made in Europe, pero alerta de sus riesgos. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado la llamada preferencia europea, una estrategia para priorizar productos y servicios fabricados en la Unión Europea con el objetivo de reforzar la industria y reducir dependencias externas. Sin embargo, ha advertido de que esta política debe aplicarse con cautela para no dañar las cadenas de suministro ni el mercado único. Von der Leyen ha subrayado que no puede convertirse en un proteccionismo automático y que cualquier medida debe basarse en análisis económicos rigurosos. El debate se sitúa en el centro de la agenda europea ante la creciente competencia global. Por otro lado, la Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de acción para combatir el ciberacoso en toda la Unión Europea. La iniciativa, que pone especial atención en proteger a niños y jóvenes en Internet, incluye la creación de una aplicación común para que las víctimas puedan denunciar abusos, guardar pruebas y recibir ayuda. Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para informar sobre la situación del sector ferroviario tras el accidente de Adamuz. Sánchez defendió la seguridad del sistema ferroviario español, afirmó que las vías cumplían con los protocolos de mantenimiento y prometió que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. El jefe del Ejecutivo también aseguró que se investigará con rigor y que no escatimarán esfuerzos para acompañar a las víctimas y reforzar estándares de calidad. Vamos con la actualidad del día. Se produjeron graves incidentes en Tirana, Albania, durante una gran manifestación contra el gobierno. La multitud enfurecida que se había reunido frente al Parlamento se enfrentó a las fuerzas policiales con grupos de personas lanzando piedras, bombas de humo y cócteles Molotov. Según la policía, al menos 16 agentes resultaron heridos y 13 personas fueron detenidas. La convocatoria de movilización fue realizada por el ex primer ministro y líder de la oposición Sali Berisha, rival desde hace mucho tiempo del actual primer ministro Edi Rama. Sali Berisha informó de que un miembro de su partido había resultado herido. Por parte del gobierno, la ministra del Interior, Albana Kosi, atribuyó los incidentes a elementos que están vinculados al crimen organizado. La confrontación política en Albania se ha mantenido intensa durante décadas, con acusaciones mutuas de corrupción y vínculos con redes criminales. Sali Berisha ha vuelto a convocar una nueva manifestación para el 20 de febrero. Los Estados miembros de la Unión Europea podrán enviar a los solicitantes de asilo del continente a terceros países con los que estas personas no tienen ningún vínculo, en un intento de emular una política fracasada del Reino Unido con Ruanda, que fue censurada por su justicia. La ley ha sido aprobada este martes en el Parlamento Europeo con 396 votos a favor por parte de los grupos de la derecha y de la extrema derecha, 226 en contra y 30 abstenciones. El cambio legislativo allana el camino para acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea y gobiernos extranjeros que recibirían dinero a cambio de aceptar migrantes procedentes de Europa. Lo que estamos haciendo con las dos leyes es dar a los Estados miembros la flexibilidad que necesitan urgentemente para evaluar las solicitudes de asilo de manera rápida, eficiente y que ayude a aliviar la presión sobre las capacidades nacionales. Los solicitantes de asilo pueden ser trasladados a prácticamente cualquier país del mundo, siempre que se consideren seguros y que no vulneren la protección contra la persecución y el respeto del principio de no devolución. Los socialdemócratas, los liberales, los verdes y la izquierda se han opuesto al cambio legislativo. Estáis utilizando las leyes como un muro. Hoy votáis para destruir el derecho de asilo en Europa. La disposición no se aplicará a los menores extranjeros no acompañados, los MENA, cuyas solicitudes de asilo seguirán teniendo que ser evaluadas en los países europeos. La Comisión Europea presentó el martes en el Parlamento Europeo un plan de acción contra el ciberacoso, cuyo objetivo es ayudar a las jóvenes víctimas de acoso en línea a denunciar los abusos de forma segura y recibir ayuda. Parte del plan consiste en el lanzamiento de una aplicación a escala de la Unión Europea que permita a los niños denunciar de forma confidencial el acoso a una línea de ayuda nacional, almacenar y enviar pruebas de forma segura y recibir ayuda de las fuerzas del orden, los servicios educativos o los servicios de protección de la infancia. Queremos asegurarnos de que los niños y jóvenes de toda la Unión Europea estén igualmente protegidos y empoderados. Basándonos en una comprensión común de lo que es el ciberacoso, pedimos a los Estados miembros que desarrollen prácticas nacionales contra ello.
Queremos que nuestras herramientas sean adecuadas para combatir el ciberacoso y que utilizamos las últimas tecnologías para abordarlo. Más allá de la propuesta de la aplicación, el plan de acción exige la aplicación específica de las leyes vigentes de la Unión Europea para ayudar a frenar el fenómeno. Esto incluye endurecer las normas de la Ley de Servicios Digitales para proteger a los menores de contenidos nocivos y respaldar la aplicación específica de su Ley de Inteligencia Artificial para ayudar a combatir el uso de deepfakes para el acoso. Juicio en Francia contra un sicario de 15 años reclutado a través de Internet por una organización de narcotraficantes de Marsella. El adolescente está acusado del asesinato de un chofer de alquiler privado en Marsella en octubre de 2024. El joven tenía 14 años en el momento de los hechos y fue captado a través de la red social Snapchat. El acusado vivía en una residencia de menores desde los 9 años, ya que sus padres estaban en prisión. Esta tragedia era inevitable teniendo en cuenta las deficiencias de sus padres, pero sobre todo de las deficiencias institucionales. Y es sobre esto que se centrará el debate. La abogada de la viuda de la víctima, madre de 3 hijos, pide una sentencia ejemplar. Los padres no han hecho el trabajo cuando la escuela ha fallado y que ha habido un mal funcionamiento en la asistencia social a la infancia. Es la justicia la que debe ser la última línea de defensa y finalmente dictar una pena ejemplar para que este menor tome plena conciencia de los hechos. El acusado, que está siendo juzgado en París, se enfrenta a 20 años de cárcel. Se espera que se dicte el veredicto a última hora de la tarde del jueves. El presidente francés ha pedido reabrir el debate sobre una hipotética capacidad de endeudamiento común de la Unión Europea para financiar al bloque, argumentando que Europa debe invertir en su futuro. Emmanuel Macron ha advertido que Europa corre el riesgo de ser barrida por Estados Unidos y China si no cuenta con una herramienta de endeudamiento común como los eurobonos. En un momento de carrera por la inversión tecnológica, asegura el presidente centroderechista francés, no aprovechar esta capacidad de endeudamiento sería un grave error, dice. Macron ha renovado su apoyo al mecanismo de los eurobonos ya planteado en años anteriores, argumentando que la Unión necesita alrededor de 1,2 billones de euros al año en inversión pública y privada para tecnologías verdes, digitales y de defensa. La Unión Europea utilizó la deuda conjunta en 2020 para reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19, pero los intentos franceses de convertir estas herramientas en permanentes se toparon con una fuerte oposición por parte de Alemania y los Estados miembros del norte, los denominados halcones, generalmente más austeros. Los líderes de los 27 celebrarán el jueves una reunión informal en Bélgica para debatir el fortalecimiento del mercado único, la reducción de las dependencias económicas del bloque y el impulso de su competitividad. ArcelorMittal, la principal compañía siderúrgica del mundo, ha anunciado una inversión millonaria en una planta de Dunkerque en las costas normandas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión de la empresa. Imaginad una Europa que simplifica, más competitiva, una Europa que reduzca los riesgos por parte de sus principales competidores, una Europa que innova e invierta y una Europa que proteja. Estos 4 pilares de la estrategia europea es lo que nos permite avanzar en lo que Francia defiende, lo que queremos promover con la Comisión Europea y lo que hemos logrado conseguir en la industria siderúrgica, lo que nos permite estar aquí hoy. La empresa, que tiene la mitad de sus orígenes en los altos hornos de Vizcaya del siglo XIX, anunció el martes una inversión masiva en descarbonización. Arcelor pretende construir un horno eléctrico en su planta de Dunkerque para producir metal sin utilizar carbón y reducir así sus emisiones de CO2. Tras meses de estancamiento político en torno al presupuesto, el gobierno francés sigue adelante con su estrategia energética. El primer ministro Sébastien Lecornu ha confirmado que firmará el decreto para ratificar un programa energético plurianual a finales de la próxima semana. El plan establece el importante objetivo de aumentar la cuota de electricidad en el consumo total de energía de Francia al 60% para 2030, frente al 30% actual. El núcleo de la hoja de ruta es la construcción de 6 nuevos reactores nucleares, con 8 más como opción. Lecornu ha rechazado enmarcar la estrategia como una elección entre la energía nuclear y las energías renovables, afirmando que la verdadera batalla es reducir las emisiones de carbono y la dependencia de las importaciones. Aunque el gobierno tiene previsto seguir desarrollando la energía solar y la eólica marina, dará prioridad a la mejora de las turbinas terrestres existentes para evitar tensiones locales. El primer ministro también ha prometido que el plan no provocaría un aumento de los precios de la electricidad para hogares y empresas.
Sin embargo, la decisión de aprobar la hoja de ruta por decreto ha suscitado críticas por parte de la extrema derecha, mientras que la izquierda ha instado al gobierno a evitar más retrasos. El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos es una capitulación total. Así lo asegura la eurodiputada belga Saskia Brikmont, del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europa. Este martes se alcanzó un consenso sobre el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que se cerró en julio, pero que aún debe ratificarse. Yo estoy entre quienes opinan que es una capitulación total. Es evidente que la mayoría de von der Leyen está dispuesta a mostrar signos de apaciguamiento hacia Trump. El acuerdo, que incluye condiciones, expirará a finales de marzo de 2028, a menos que se renueve explícitamente, y podrá suspenderse en caso de que Estados Unidos amenace la integridad territorial de un país de la UE. Se está produciendo una especie de distensión desde que Trump se mostró menos beligerante con respecto a Groenlandia, pero estoy bastante segura de que no va a rendirse. Tiene una agenda internacional que también queda bastante clara en su estrategia de seguridad. Brikmont afirma que los países de la UE deben invertir en industrias limpias y en la transición ecológica, en vísperas de la cumbre de líderes de la UE del jueves, centrada en la competitividad. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el martes una alianza estratégica centrada en la cooperación económica, de seguridad, energética y tecnológica. En una rueda de prensa, Vance elogió los esfuerzos de Azerbaiyán y Armenia por alcanzar la paz. Estamos aprendiendo a vivir en paz y estamos muy agradecidos al gobierno de Estados Unidos por esta gran contribución. No solo hemos levantado todas las restricciones al tránsito de mercancías a través de Azerbaiyán hacia Armenia, sino que nosotros mismos hemos comenzado a suministrar productos petrolíferos a Armenia, iniciando así el comercio y la cooperación. La visita se produce en un momento en que Washington consolida su compromiso con Armenia y Azerbaiyán tras su histórico acuerdo de paz después de décadas de conflicto. El lunes, Vance y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan firmaron un acuerdo para avanzar en las negociaciones sobre un acuerdo de energía civil. Uno de los proyectos clave es la Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales, un corredor diseñado para conectar a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, separado del territorio continental por territorio armenio. La visita del presidente estadounidense a Armenia y ahora a Azerbaiyán es histórica para ambos países que están avanzando hacia la paz y la cooperación, pero también es significativa para el fortalecimiento de las relaciones entre el Cáucaso Meridional y Estados Unidos, por dos razones. Una es la cooperación económica y la otra la rápida evolución de la realidad geopolítica de esta región. En Ucrania, un ataque ruso con drones en la región de Kharkov deja 4 muertos, miembros todos de una misma familia, entre ellos 3 niños pequeños. En la localidad de Bohodukhiv, los drones rusos hirieron mortalmente a los niños, que tenían menos de 3 años, y a su padre. La madre, de 35 años y embarazada, resultó herida y se encuentra hospitalizada con graves quemaduras. En el mismo ataque también resultó herida una anciana. La policía informó de que la familia había sido evacuada de un pueblo fronterizo hacía tan solo unos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que cada uno de estos ataques rusos socava la confianza en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. Según Zelensky, las fuerzas rusas habrían lanzado 129 drones de ataque contra Ucrania desde el martes por la noche. Además, un equipo de periodistas letones empotrados a las tropas ucranianas en la línea de frente fueron blanco de un ataque ruso en la región de Donetsk. Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo masivo en un instituto en Canadá. El tiroteo se produjo en Tumbler Ridge, un municipio de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica. La policía ha identificado a una mujer como la presunta atacante, pero no ha revelado su nombre. Esta disparó a los alumnos y se suicidó tras los hechos, pero antes mató a su madre y a sus 2 hermanos en una vivienda cercana al instituto.
2 de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital para recibir atención médica urgente. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha suspendido un viaje previsto a Alemania tras el tiroteo, ha expresado su dolor y condolencias por estos actos de violencia. Las autoridades canadienses han abierto una investigación. ¿Qué países de la Unión Europea registran más sentimientos e incidentes antisemitas? Más de la mitad de los europeos consideran que el antisemitismo es un problema en su país. Los ciudadanos franceses, italianos y suecos son los más propensos a calificarlo como un problema significativo, mientras que los de Estonia, Finlandia y Letonia son los menos propensos. Las mujeres y las personas con estudios superiores son más propensas a percibir el antisemitismo como un problema. La guerra parece ser un factor determinante. Casi 7 de cada 10 europeos creen que los conflictos en Oriente Medio influyen en la percepción que se tiene de los judíos en su país. Además, casi la mitad de los europeos cree que el antisemitismo ha aumentado en su país en los últimos 5 años, especialmente en los Países Bajos, Suecia y Dinamarca. La hostilidad en los espacios públicos, las pintadas antisemitas y el antisemitismo en Internet son las formas de antagonismo más citadas. El antisemitismo también está presente en las escuelas de la Unión Europea, ya que más de 3/4 partes de los profesores encuestados en el bloque han sufrido incidentes antisemitas en sus aulas. El 61% de los profesores encuestados afirmó haber encontrado negacionismo y distorsión del Holocausto entre sus alumnos y el 42% de ellos informó haber encontrado antisemitismo en otros profesores. A pesar de ello, el 70% de los profesores afirmó no haber recibido formación profesional sobre cómo reconocer y abordar el antisemitismo contemporáneo. ¿Está Emmanuel Macron vinculado a los archivos de Epstein? El presidente francés Emmanuel Macron ha sido falsamente relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein como parte de una campaña de desinformación prorrusa. Esto se produce tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de la última tanda de archivos relacionados con el financiero caído en desgracia. Las falsas acusaciones sobre Macron se difundieron inicialmente a través de una historia falsa publicada en el sitio web que imitaba al medio conspiranoico francés François. Este medio respondió confirmando que su identidad había sido suplantada, así como la de un periodista francés que trabajaba para ellos. Los emails manipulados entre Epstein y el representante de modelos, Jean-Luc Brunel, se sitúan en el centro de esta campaña. Las pruebas falsificadas incluyen intercambios de mails en los que ambos discuten los supuestos planes de Macron para una fiesta en la residencia parisina de Epstein la semana posterior a su toma de posesión en su primer mandato presidencial en mayo de 2017. Traeré a algunos chicos. Le gustan chicos jóvenes. Supuestamente declaró Brunel. Cuanto más jóvenes mejor. Sabemos lo que le gusta. Se lee en la respuesta ficticia de Epstein. En realidad no hay rastro de estos intercambios en los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aunque los códigos de referencia de los documentos existen, tienen vínculos con secciones sin relación en este asunto. Las acusaciones obtuvieron repercusión a través de un vídeo compartido por una cuenta prorrusa en X, en el que el narrador parece tener una voz generada por inteligencia artificial. Aunque Epstein parece tener interés en el líder francés, no hay pruebas de que se comunicaran directamente. Brunel, por su parte, sí mantuvo una estrecha relación con Epstein. El agente de modelos fue encarcelado en diciembre de 2020 por su papel en el reclutamiento de mujeres jóvenes para Epstein antes de que éste se suicidase en 2022. Hasta aquí las noticias. Gracias por los me gusta que nos dejan. Ya saben que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el tiempo y el no comen del día, en el que verán al príncipe Guillermo participando en un torneo de videojuegos en Arabia Saudí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
That's the spirit of esports. Once again, it's 2-1. It's 2 now. Finish. It's so on. But Team UK with a attack. Whoa. Demolition. And finish off the court.